Han pasado más de 50 años desde su muerte, el 9 de octubre de 1967, a manos del ejército boliviano, pero el Che sigue despertando pasiones. Jóvenes de todo el mundo visten camisetas con su imagen, y su figura, elevada a categoría de mito, fue objeto de numerosos estudios y biografías. Pero Ernesto Che Guevara también tiene detractores que acusan al guerrillero argentino de ser una persona sanguinaria y un asesino sin piedad. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listo para otro de nuestros videos? Bueno, el de hoy es impresionante. Se trata de los 5 secretos vergonzosos de una figura mundial y la que hoy le toca pasar vergüenza, o por lo menos expuesto al escrutinio público, es el famosísimo comandante Che Guevara, que la verdad tengo que decirle que produce sentimientos encontrados, porque es un hombre que tiene una gran reputación y es un hombre que quedó en la historia y en la mente de muchos hombres, y sobre todo en las generaciones jóvenes, porque sigue enamorando a la gente, el Che Guevara, es que es el último guerrillero romántico, revolucionario, mejor dicho, romántico. El hombre que vivía por sus ideas, por sus ideales, un hombre que no tuvo inconveniente arriesgar su vida y darla por sus ideales, por un mundo mejor. Uno puede estar en acuerdo o desacuerdo cómo llevó a cabo esa transformación del mundo, pero el hombre creía en sus ideas y fue capaz de morir, incluso de manera valiente. Y aquí estamos con el Che Guevara. El Che Guevara también tiene detractores que lo hablan que es un asesino impiadoso, un hombre responsable de muchos fusilamientos en Cuba después de terminada la revolución, que según los detractores eran innecesarios y que el Che igual lo llevó a cabo como escarmiento o por sed de venganza. La verdad que no sabría decirle. Yo estoy en una situación entre intermedias, porque hay tantas cosas a favor que cuesta creer que también se haya sido un asesino impiadoso. Pero bueno, ahí tienes muchos detractores. Hay que reconocerlo, que también la mayoría son cubanos disidentes. Es lógico que van a hablar mal de él y de la revolución cubana. Hay que tomarlos con pinza. También atrás estaba la CIA de Estados Unidos, que trataba de desprestigiarlo en todo momento. Bueno, es así. Es difícil en este caso ver qué hay de verdad o qué hay de mentira. Sin embargo, el Che tenía su secreto, cosas que lo ocultaba, que no quería que los demás supieran, y bueno, vamos a desentrañar. Inclusive las cosas negativas como los fusilamientos. Al final del video ponemos las cosas a favor del Che, porque impresionó a muchas personalidades, y las cosas que los detractores dicen en resumidas que están en contra. Ustedes decidirán pues qué lado se quedan, del lado de los detractores o del lado de los que lo elogiaron, porque grandes personalidades lo elogiaron, como Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, y Mandela también. Mandela era un gran admirador de él. Para mí es
tira un poquito más a favor de él los elementos que en contra, pero también hay elementos duros con respecto a él, sobre todo el trato que se le dio a los prisioneros vencidos de la dictadura de Fulgencio Batista, que hubo mucho fusilamiento en Cuba y que el Che los reconocía. Les dejo el video, disfrútenlo y nos seguimos viendo. Y vamos a ver, ustedes me dirán en sus comentarios qué piensan, si es verdad o mentira todo lo que dicen del Che. Es muy difícil ponerse en contra de él, por los grandes elementos que lo apoyan. Es un hombre que tiene una gran reputación mundial. Nos vemos y seguimos en contacto. Hasta la vista. Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara o simplemente el Che, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en 1965. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, desde el alzamiento armado hasta 1965. Guevara participó activamente en la organización del Estado cubano, desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno. Fue presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y ministro de Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales. Abogado de la expansión de la lucha armada en regiones del tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y posteriormente ejecutado por el ejército de Bolivia, con informes que indican la colaboración de la CIA, el 9 de octubre de 1967. Su figura, reconocida mundialmente, genera diversas reacciones en la opinión pública, tanto positivas como negativas. Para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores lo consideran un personaje autoritario y violento. Che Guevara no se preocupaba por la higiene y era conflictivo. Ernesto Guevara se destacó durante toda su infancia y adolescencia por su rebeldía. Sumamente travieso, con duras discusiones con sus padres y maestros, desalineado al punto de ser llamado el Chancho Guevara, sobrenombre que adoptó gustosamente, ejecutando pruebas de gran riesgo personal, de muy mal carácter, muchas veces llegando a los golpes en las discusiones, realizando comentarios provocativos y escandalosos, buscando habitualmente defender la posición contraria de sus interlocutores. En 1950 se enamoró de María del Carmen Chichina Ferreira, una joven de 16 años perteneciente a una de las familias más ricas y aristocráticas de Córdoba. La relación duró más de 2 años, a pesar de la oposición frontal de la familia, que lo veía como un hippie enfermizo por su aspecto, sus ideas radicales y provocadoras, y su deseo de casarse y pasar la luna de miel en un viaje en casa rodante por América Latina. Años después, Chichina diría de Ernesto: me fascinó su físico obstinado y su carácter antisolemne. Su desparpajo en la vestimenta nos daba risa y, al mismo tiempo, un poco de vergüenza. No se sacaba de encima una camisa de nylon transparente que ya estaba tirando a gris, del uso. Se compraba los zapatos en los remates, de modo que sus pies nunca parecían iguales. Éramos tan sofisticados que Ernesto nos parecía un oprobio. Él aceptaba nuestras bromas sin inmutarse. Otros, como Jesús Marzo Fernández, recuerdan al Che en su época de ministro de Industria. Era muy austero en comparación con otros altos cargos. Fumaba mochos de tabaco. Vestía siempre uniforme y desprendía un olor muy fuerte. Che Guevara
Una infancia enfermiza. El asma determinó en gran medida las características de la infancia de Ernesto Guevara. Los ataques eran constantes y de una severidad que lo llevaban incluso a quedar postrado días enteros. Limitó sus posibilidades de ir a la escuela, a la que recién ingresó en 1937, cuando tenía 8 años, comenzando su segundo grado, saltando primero, inferior y superior. Restringió sus posibilidades de hacer deporte, actividad que le apasionaba y que igualmente practicó, aunque muchas veces sus amigos debían cargarlo para volver a su casa. Para combatir el asma estaba sujeto a constante dieta y tratamientos médicos. Por otro lado, su enfermedad lo hizo un extraordinario lector, un gran aficionado al ajedrez y generó en él un fuerte espíritu de disciplina y autocontrol. Che Guevara. Se duda si se graduó de médico. Existe una faceta menos conocida sobre él que ha causado cierto debate: su título de médico. La narrativa común sugiere que Guevara regresó a Buenos Aires después de un famoso viaje en motocicleta por América del Sur y se graduó en la Universidad de Buenos Aires, UBA, en 1953. No obstante, ciertos aspectos sobre este logro académico han sido puestos en tela de juicio. Tras un extenso viaje de 9 meses por América del Sur, Guevara regresó a Buenos Aires con la determinación de finalizar su carrera en medicina. Su amigo, Alberto Granado, le había recomendado regresar, estudiar y obtener el título para luego reunirse con él en Venezuela, donde le prometió un puesto en el Instituto Sanitario. Aunque Ernesto no mostraba un gran entusiasmo por los estudios académicos y no era un asiduo asistente a clases, tras su regreso se dedicó con intensidad a estudiar. En pocos meses, sorprendentemente, logró aprobar numerosas materias que le quedaban pendientes. El historiador cubano Enrique Ross realizó una investigación detallada sobre el título universitario de Guevara. Según los hallazgos de Ross, basados en regulaciones y estatutos de la UBA en esa época, habría sido imposible para Guevara obtener su título en el tiempo que se dice lo hizo. Por ejemplo, la regulación de la UBA requería que los estudiantes de medicina completaran un año de prácticas en diversos campos médicos después de aprobar el examen de clínica médica. Guevara no podría haber cumplido con ese requisito en el tiempo establecido. Se señalaba que para rendir el examen de clínica quirúrgica, el estudiante necesitaba tener aprobadas todas las materias excepto clínica médica, una condición que Guevara no cumplía en ese momento. Asimismo, para rendir el examen de clínica médica era necesario tener aprobadas todas las materias del plan de estudios, lo cual Guevara no habría logrado aún. Ante estas irregularidades, Ross contactó a la Universidad de Buenos Aires. La respuesta fue que Guevara habría sido admitido bajo un plan de estudios diferente al de 1950, el plan de estudios de 1937. Sin embargo, este argumento no se sostiene, ya que, según Ross, el plan de estudio de 1950 anulaba cualquier plan anterior. Adicionalmente, cuando Ross solicitó una copia del expediente académico de Guevara, la Facultad de Medicina respondió que habría sido robado. Si bien la controversia sobre el título médico de Guevara no altera su legado como revolucionario, sí plantea preguntas sobre la veracidad de ciertos aspectos de su historia personal. La falta de claridad y las evidencias contradictorias sugieren que tal vez nunca completó su grado académico. Che Guevara, comandante implacable con su tropa. Guevara también impuso su personalidad al mostrarse estricto frente a los actos de indisciplina, de traición y criminales, no solo de su propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y a los campesinos que habitaban la zona. Esta faceta se hizo evidente el 17 de febrero de 1957, cuando descubrieron que uno de los guerrilleros, Eutimio Guerra, era un traidor que había brindado al enemigo la ubicación del grupo, lo que permitió al ejército bombardear su posición en el Pico Caracas y luego emboscarlo en los Altos de Espinosa, poniéndolos al borde de una derrota definitiva. Fidel Castro decidió entonces que sería fusilado por traición, pero sin indicar quiénes lo ejecutarían. Ante la indecisión general, fue el Che Guevara quien lo ejecutó disparándole un tiro en la cabeza, demostrando una frialdad y dureza frente a los crímenes en tiempo de guerra que lo harían famoso. Más tarde, mató a Aristidio, un campesino que expresó su deseo de abandonar la causa cuando los rebeldes siguieron avanzando, aunque se preguntó si esta víctima era de verdad suficientemente culpable como para merecer la muerte. No tuvo reparos para ordenar la muerte de Echevarría, hermano de uno de sus camaradas, a causa de crímenes no especificados.
tenía que pagar el precio. Una de las funciones de la columna del Che fue detectar y ejecutar a los espías e infiltrados, así como imponer el orden en la región, ejecutando a los bandoleros que aprovechaban la situación para asesinar y violar mujeres, muchas veces atribuyéndose la identidad de los propios guerrilleros. La estricta disciplina en la columna comandada por Guevara hizo que varios guerrilleros pidieran su traslado a la otra columna, pero al mismo tiempo su comportamiento justo e igualitario y la capacitación que impartía a sus hombres, desde la alfabetización hasta literatura política compleja, terminó conformando un grupo fuertemente solidario. Sin embargo, Guevara parece haber actuado con tolerancia frente a los errores de sus propios hombres y los prisioneros enemigos a veces. En varias ocasiones intervino ante Fidel Castro para evitar ejecuciones, así como atendió médicamente a soldados heridos, prohibiendo estrictamente las torturas o el fusilamiento de prisioneros. Che Guevara, responsable de muchos fusilamientos. Diversos grupos tienen críticas hacia Ernesto Guevara, incluyendo algunos cubanos en el exilio, extrema derecha, anticomunistas, demoliberales. Entre los actos que le atribuyen a Guevara se encuentran las ejecuciones de opositores, entre ellos militares de Batista, principalmente cuando comandó la fortaleza de La Cabaña, así como de campesinos en las regiones controladas o visitadas por sus fuerzas guerrilleras. Paco Ignacio Taibo II, en su libro Ernesto Guevara, también conocido como el Che, afirma que Guevara estaba a favor de los juicios sumarios, pero que resultan irreales las versiones que lo ponen como el responsable de la mayoría de los fusilamientos que se produjeron en La Habana. Veamos cómo sucedieron las cosas. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fueron los juicios revolucionarios como parte del proceso conocido como Comisión Depuradora contra personas consideradas criminales de guerra o muy asociadas con el régimen de Batista. Y más adelante nuevos opositores como el comandante del Segundo Frente Nacional del Escambrae, Jesús Carrera Sayas, acusado de apoyar una rebelión en 1960. Entre enero y abril de 1959, alrededor de 1000 fueron denunciados y juzgados por medio de juicios sumarísimos, de los cuales 550 fueron fusilados en toda Cuba. Ernesto Guevara, en su condición de jefe de la prisión de La Cabaña, durante los meses de la revolución, tuvo a su cargo los juicios y ejecución contra los detenidos en la fortaleza. La opinión personal de Guevara sobre los fusilamientos fue expuesta públicamente ante las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos. Sí, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Para tal fin, Guevara estableció un sistema judicial con tribunales de primera instancia y un tribunal de apelación bajo su presidencia, que desarrollaron su actuación en audiencias públicas con fiscales acusadores, abogados, defensores y testigos. La legitimidad de los juicios revolucionarios y los fusilamientos por el gobierno cubano son objeto de intensos debates que oponen frontalmente a quienes simpatizan con la revolución cubana de aquellos que se le oponen. Algunos decían que cuando había juicios duraban media hora, o ni siquiera eso, y la gente era condenada a muerte sistemáticamente bajo pretexto de haber sido esbirro de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero eso no era comprobado, que no fueron juicios dignos. Cuando Guevara hizo ejecutar a la gente en la fortaleza de La Cabaña en 1959, que son cerca de 200 ejecuciones, en ese momento no había guerrilla, no había guerra. El ejército de Batista había sido derrotado, no había la más mínima resistencia. Esas ejecuciones fueron a sangre fría. En la dictadura anterior hubo amnistías, incluso hubo amnistía para Fidel Castro. No es una cuestión de guerra, no había enfrentamiento de unos con otros. Fue una simple venganza y una voluntad de sangre por parte del régimen castrista, llevada a cabo por el guerrillero argentino, que en ese momento ocupaba el cargo de comandante en jefe de la fortaleza de La Cabaña. Otro aspecto en el que el Che puede ser extraordinariamente criticado es que él fue quien creó el primer campo de trabajo en Cuba, que fue situado en la península de Guanahacabibes, donde metían a funcionarios o militantes del Partido Comunista que no habían cumplido con las normas, que no eran lo suficientemente revolucionarios. Ese fue el primer paso hacia los campos de trabajo forzados que hubo en Cuba en los años 60, tristemente conocidos como Unidad Militar de Ayuda a la Producción, UMAP, donde fueron encerrados homosexuales, católicos, adeptos de la religión afrocubana.
El Che Guevara tiene una gran responsabilidad en la creación de esos campos de trabajo que fueron una vergüenza para el régimen castrista. José Vilasuso, abogado y profesor de la Universidad Interamericana de Bayamón, en Puerto Rico, quien perteneció al cuerpo que estaba a cargo de los procesos judiciales sumarios en la Cabaña, contó: el Che dirigió la comisión depuradora. El proceso se regía por la ley de la Sierra, tribunal militar de hecho y no jurídico, y el Che nos recomendaba actuar con convicción, es decir, con la convicción de que todos eran asesinos y de que la forma revolucionaria de proceder era de ser implacable. Miguel Duque Estrada era mi jefe inmediato. Mi función era legalizar profesionalmente la causa y pasarla al Ministerio Fiscal sin juicio propio alguno. Le fusilaba de lunes a viernes. Las ejecuciones se llevaban a cabo de madrugada, poco después de que la sentencia fuera dictada y confirmada en forma automática por el cuerpo de apelación. La noche más siniestra que recuerdo se ejecutaron 7 hombres. Javier Arzuaga, el capellán vasco que daba consuelo a los sentenciados a muerte y que presenció decenas de ejecuciones, es sacerdote católico, recordó que en la cárcel de la Cabaña había 800 hombres hacinados en un espacio pensado para no más de 300, militares batistianos o miembros de alguno de los cuerpos de la policía, periodistas, empresarios o comerciantes. El juez no tenía por qué ser hombre de leyes, sí, en cambio, pertenecer al ejército rebelde, al igual que los compañeros que ocupaban con él la mesa del tribunal. Casi todas las vistas de apelación estuvieron presididas por el Che Guevara. No recuerdo ningún caso cuya sentencia fuera revocada en esas vistas. Todos los días yo visitaba la galera de la muerte, donde permanecían los prisioneros desde que eran sentenciados a muerte. Corrió la voz de que yo hipnotizaba a los condenados antes de salir para el paredón, y que por eso se daban tan fáciles las cosas, sin escenas desagradables. Y el Che Guevara ordenó que nadie fuera conducido al paredón sin que yo estuviera presente. Asistí a 55 fusilamientos hasta el mes de mayo, cuando me fui. Eso no quiere decir que no se siguiera fusilando. Conversé varias veces con el Che para interceder por determinadas personas. Recuerdo bien el caso de Ariel Lima, que era menor de edad, pero fue inflexible. Lo mismo puedo decir de Fidel Castro, a quien acudí también en 2 ocasiones. Yo estaba muy traumatizado y a fines de mayo me sentía tan mal que me ordenaron abandonar la parroquia de Casa Blanca, dentro de cuyos límites se encontraba la Cabaña y donde yo había celebrado misa los últimos 3 años. Me fui a México para un tratamiento. Cuando nos despedimos, el Che Guevara me dijo: hemos fracasado los dos. Cuando nos quitemos las caretas, seremos enemigos frente a frente. En los meses posteriores a la toma del poder, los sectores más moderados del gobierno fueron siendo desplazados por los sectores más radicales, entre los que se encontraba el Che Guevara como una de sus figuras más destacadas. A partir de su experiencia en la caída del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, el Che Guevara estaba convencido de que Estados Unidos no permitiría las reformas económicas y sociales que proponía la revolución, y que en caso de no poder neutralizarlas a través de los funcionarios conservadores en el gobierno, impulsaría medidas cada vez más agresivas, llegando incluso a la invasión en caso de ser necesario. Por esa razón, Guevara era partidario no solo de depurar el ejército y el gobierno de elementos conservadores, sino de radicalizar la revolución para instalar un sistema socialista, prepararse para una confrontación abierta con Estados Unidos, buscar el apoyo de la Unión Soviética y abrir nuevos focos guerrilleros en América Latina, para realizar una revolución de alcance continental. En ese sentido, su influencia en el camino que finalmente siguió la Revolución Cubana fue notable. A favor y en contra. Para terminar, veamos en forma resumida hechos que favorecen al guerrillero argentino y otros que lo desmerecen. Lo que tiene a su favor. El trabajo voluntario era para el Che una expresión fundamental del hombre nuevo. Él personalmente dedicaba todos los sábados al trabajo voluntario, en las líneas de producción de las fábricas, la zafra, como obrero en las obras de construcción, y promovía esa actitud entre los demás funcionarios, los que no siempre recibieron de buena gana su autoridad y su propuesta de dar el ejemplo con el comportamiento personal. Una de las características por las que se destacó el Che Guevara en su función pública fue una estricta austeridad y la falta de privilegios para él y su familia, que insistió en extremar. Por ejemplo, cuando fue designado presidente del Banco Central, renunció a los 2.000 pesos que le correspondían por el cargo, manteniendo solo su salario de comandante, que era de 250 pesos. Cuando sus padres lo visitaron en Cuba en 1959, él les puso un automóvil a su disposición, pero les comunicó que debían pagar la gasolina. No llevaba a su esposa en los viajes internacionales y prohibía al personal militar bajo sus órdenes que concurran a cabarets, prostíbulos y cualquier fiesta que no obedecía estrictamente a las necesidades de la misión.
El embajador de la Unión Soviética en Cuba lo recuerda así: era un personaje altamente organizado, no tenía en ese sentido nada de latinoamericano, era más bien alemán, puntual, exacto, era asombroso para todos los que han conocido América Latina. Personalidades de las más diversas ideologías y características han expresado su simpatía por el Che Guevara, como Juan Domingo Perón, los futbolistas Diego Maradona y Thierry Henry, el boxeador Mike Tyson, el líder disidente chino Leung Kwok-hun, el músico Carlos Santana, el actor Pierre Richard, el escritor Gabriel García Márquez, el líder checheno Shamil Basabev, el grupo musical Rage Against the Machine y el dirigente sandinista Eden Pastora, entre muchos otros. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, dijo: el Che era el ser humano más completo de nuestra época. Durante su encarcelamiento, Mandela se hizo admirador de los escritos de Mao y el Che Guevara, a quien también dedicó halagos cuando recuperó la libertad. Sus hazañas revolucionarias fueron de tal magnitud que ningún encargado de censura en la prisión no las pudo ocultar. La vida del Che es una inspiración para todo ser humano que ame la libertad. Siempre honraremos su memoria. Ahora, ¿de qué se le acusa? Los opositores a la figura del Che Guevara también remarcan sus ideas comunistas, a las que consideran totalitarias, y la influencia que tuvo para Cuba se adhiriera al comunismo y durante la Guerra Fría, ingresar al bloque comunista conducido por la Unión Soviética. Algunos críticos argumentan que hay una imagen elevada de Guevara contrastando con su capacidad estratégica. Fundamentalmente sostienen que, atendiendo los resultados, Guevara fracasó en la dirección de la economía cubana, ya que supervisó el cuasi colapso de la producción de azúcar, el fracaso de la industrialización y la introducción de racionamiento. Todo esto, en lo que aducen, habría sido una de las 4 naciones latinoamericanas más exitosas desde antes de la dictadura de Batista. La figura de Ernesto Guevara también ha sido criticada desde sectores radicales, principalmente anarquistas y libertarios civiles, considerándolo una persona autoritaria, cuya meta era la creación de un régimen de Estado estalinista y burocrático. Diversos analistas han señalado que algunas de las críticas dirigidas a Guevara están apoyadas en citas incorrectas de sus obras, hechos realizados por otras personas, como la relación con la creación de campos de trabajo o de efectos sociales que eran generalizados en esa época, como la homofobia. Y esto es todo, amigos. ¿Era un ángel o un demonio? Saquen sus propias conclusiones.